buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos, oyentes de Es Radio y espectadores de Libertad Digital Televisión. Verán, si se bajaba el impuesto a la luz, eso, madre mía, eso, aparte de que eso solamente lo pedía la extrema derecha francesa, Europa no dejaba. Y por supuesto, ¿qué va a ser de la educación y la sanidad? Bueno, pues todo eso se les ha olvidado desde el domingo que se pegaron el gran batacazo en Andalucía. Y muchas cosas más. Venga populismo, venga por aquí, venga por allá. O sea, Sánchez ha dedicado también a besar abuelos, aunque a alguno le haya salido rana. En fin, a preparar, venga, el trompeteo, en fin, pues lo que sabe hacer, que es improvisar, hacerlo mal, a destiempo. No hacen lo que tienen que hacer, porque ¿dónde está la reducción del gasto? Oiga, si tiene informes encima de la mesa que le hablan de miles de millones de euros que podían eliminar de los presupuestos, pues ahí tienen también la recaudación extra que están consiguiendo, según la AIREF, 2.000 millones por cada punto de IPC. Pero no, ellos no. Ellos improvisan, hacen sus cosas populistas, ya veremos luego a quién llega, cómo llega, eso les da igual, como el ingreso mínimo vital. Si al final, no sé, nadie le debe pedir muchas explicaciones. Y luego verán, este gobierno, que lleva desde que empezó metiendo sus zarpas en las instituciones, pues ahora ya ha empezado a meterlas en empresas, pero en serio, o sea, empresas como Indra con accionistas, que solamente ayer se pegó un batacazo del entorno del 20% en bolsa y ya venía arrastrando caídas. Les da igual. ¿El próximo objetivo cuál es? El INE. ¿Por qué? Porque ayer el INE, por ejemplo, porque lleva diciendo, bueno, haciendo sus números, o sea, es que ni que el INE tirara la moneda y a ver dónde cae, no. El INE recoge datos, hace estadísticas y luego las publica. Y ayer viernes dijo que el PIB del primer trimestre no había cerrado en 0,3%, 3 décimas, sino que habían sido 2. Madre mía, aquí le hemos contado que Calviño quería hacer su propio PIB y su propio IPC y su propio todo porque no le gustaban las cifras que se estaban dando. Así que la semana que viene le cortan la cabeza al presidente del INE. Y así todo, meten las zarpas en todas partes. Ahora, preocuparse de cómo está la situación de verdad, escuchar a los sectores. Ahí tenemos a los transportistas, a los productores de pollos que están amenazando con que ya no pueden dar más de eso. O sea que ya los pollitos ya igual no los vemos en los próximos 30, 40 días, no vemos a un pollo en ningún sitio. En fin, pero este es el gobierno que hay de momento. Así que con ello habrá que cargar. De todo esto vamos a hablar. Economía para Todos con Carmen Tomás. Bueno, María Vega, bienvenida. Buenas tardes. Y Diego Sánchez de la Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para entrar en calor vamos a escuchar, para que vean que no son cosas mías, y les voy a recordar lo que decía la vicepresidenta de, ¿cómo es la cosa ecológica? No sé qué, no tiene... La transición ecológica y el reto demográfico. Sí, eso, no tiene ni idea de ninguna de las dos cosas, pero es igual, o sea, y de energía saben menos todavía, no habla con el sector, no habla con nadie, pero dijo que esto de bajar el IVA de la luz, que esto no servía para nada, hombre. Sin duda, yo creo que este gobierno ha practicado en la factura de la luz la rebaja más importante que ha habido en la historia. Hay que recordar que la subida del IVA de la luz la protagonizó un gobierno del Partido Popular que subió del 10 al 21% el IVA de la luz, y este gobierno ya la bajó anteriormente al 10%, lo que tiene una merma en la recaudación de en torno a 12.000 millones de euros, a lo que se suma ahora esta bajada del 5%, que es posible a raíz de la directiva que hace poco transmitió Europa. O sea, que hace poco, no, es que no sé cómo hacerlo. O sea, vale, vamos a ver, espectadores y oyentes, paciencia, porque hoy es un día muy complicado para todos. Así que
Vamos a escuchar primero a la vicepresidenta, o primero no, ya. Vamos a escuchar también a la vicepresidenta de Transición Ecológica y después comentamos a las dos, lo que han dicho las dos. Creo que es importante entender que con rebajas fiscales no se resuelve el problema. Las rebajas fiscales son medidas inmediatas, en el corto plazo, respuestas de emergencia que son importantes, pero lo que necesitamos es acelerar cambios estructurales de gran calado. Esta es la diferencia entre aportar solamente ideas con cargo al presupuesto o trabajar en medidas estructurales que nos permitan dirigirnos allí donde están las causas del problema. O sea que la primera dice que había una directiva, que no ha dicho cuándo, pero se lo digo yo, desde abril había una directiva de la Unión Europea que permitía bajar el IVA de la luz, pero decían que Europa no nos dejaba, yo qué sé qué tal, qué cual. La segunda dice, ¿para qué? Eso no sirve para nada. Si lo que hay que hacer es ir a reformas estructurales, que tampoco las vemos, así que no sé cómo lo veis. O sea, si no se puede, si es una chorrada, porque claro, como además lo planteó Feijóo, si eso son cosas de la extrema derecha francesa, que también lo ha dicho la ministra Montero, en fin. Y ahora nos salen con esto porque están como pollos sin cabeza, porque claro, perder a Andalucía y además, por como lo han perdido, les ha meneado un poquito tal y se han dedicado a hacer estos planes que no sabemos en realidad luego la efectividad que tendrá, porque otras cosas que han hecho no han servido para nada. Bueno, sí, efectivamente, perder Andalucía y que coincida todo en el tiempo con su medida estrella, que ha sido la aplicación del tope del gas, que no ha funcionado como habían prometido que iba a funcionar y que se está viendo que tiene enormes deficiencias, entre otras cosas porque está fomentando el uso del gas. Estamos pagando... sobre todo los franceses. Exacto, ahí va parte de las energías que exportamos a Francia. Hay un dato que ofrece hoy Daniel Lacalle en una columna que escribe que me parece muy revelador, y es que nos puede costar en un año 1.000 millones de euros en exportaciones a Francia. O sea, los españoles vamos a poner de nuestro bolsillo, vamos a subvencionar 1.000 millones de euros en un año a Francia si seguimos con estos ritmos del tope del gas. Y además es una medida que tampoco está haciendo, digamos, gala de la parte de la transición ecológica del gobierno, porque lo que hace es fomentar el uso del gas. Al introducir una subvención y un incentivo, pues hay centrales de ciclo combinado que antes estaban quedando fuera del sistema y que con el aumento de la demanda, pues en los primeros días del tope al gas entraron en el sistema, con lo cual, bueno, pues la medida ha sido un desastre. ¿Qué pasa? Que Teresa Rivera había prometido que ya en julio los españoles en su factura pues notarían que había una rebaja de la luz por este tope al gas. Ahora ven que los números no salen porque han hecho mal el diseño y porque la medida no va a dar de sí lo que habían esperado, y entonces pues a la desesperada han recurrido a rebajar el IVA, que bueno, eso sí que es una medida que parece que tiene sentido, que había propuesto el Partido Popular hace tiempo. Bueno, no solo el Partido Popular, o sea, muchos economistas decían, incluso los empresarios venían pidiendo este tipo de medidas, ¿no? Porque esto sí que es una medida pues directa que la notas en el bolsillo. No, pero bueno, serán 5 euros. Pero tiene un problema, ¿no? 5 euros si gastas 100, claro. Si pagas 100. 4 o 5. El problema es que como no funciona el tope del gas y los precios siguen subiendo, al final va a pasar como con los 20 céntimos de la gasolina. Que se absorbe y al final no lo vas a notar. Es que no lo vamos a notar, es que ya lo veréis. Bueno, pero lo primero es que dentro del planteamiento que hacía en su día la vicepresidenta Rivera ya había un error de bulto, y es decir que no tiene nada de transformador el abordar algo que es fundamental en el mercado energético, como es el hecho de que la mitad de la factura de la luz son impuestos. Entonces, los impuestos pueden o no ser una variable relevante, en la mayoría de las actividades económicas tienen mucho peso, pero hay figuras fiscales que tienen una incidencia enorme y otras que la tienen menos. Ahora, lo que está claro es que en el caso de la energía estamos pagando muchos impuestos, y que además buena parte del efecto que tiene la inflación se está traduciendo en más recaudación. O sea que devolver parte de ese exceso recaudatorio a priori no debería tener un impacto en unas cuentas que, según el gobierno, iban a reducir el déficit. Cosa distinta es que, claro, como estamos comprobando, lo único que está ocurriendo con el déficit es que sigue enquistado y en niveles que son inaceptables. Ahora, yo creo que se nos ha debido pasar el hecho de que había alguna directiva europea que permitía bajar el IVA a la luz si perdías unas elecciones autonómicas, ¿no? Porque de lo contrario, lo que no se entiende es este auténtico bandazo, y como esta semana de repente
al igual que las demás medidas que hemos escuchado hoy, se pretende dar un giro de 180 grados a la política económica, pero que obviamente se queda corto porque es totalmente improvisado, avanza en una dirección equivocada y no toma nota de nada de lo que está haciendo el resto de países de nuestro entorno, que además, como tienen menos déficit, no están generando inflación como hace España. España está importando inflación con ese déficit tan alto, España está generando deuda con ese tope al gas que no sale tan caro, y España no está haciendo reformas de calado desde que ha empezado esta crisis económica, entre otras cosas porque la tercera en discordia, que sería Nadia Calviño, negaba que tuviésemos un problema ni económico, ni de inflación, ni de precios de energía, ni de nada. Ahora ya la inflación va, ya ha dicho el otro día que sí, que va a ser más larga la cosa y más dura. O sea que, se ha dado cuenta sí. ahora. Sí, bueno, otros se dieron cuenta 10 años después. Vamos a ver si obra en consecuencia. Pero hay una cosa, lo recordábamos el jueves en Dieter, que vale, o sea, hay directivas europeas como esta de mayo, de abril, que nos engañaron, que decían que no, que Europa no dejaba, que tal, y recordábamos que durante la pandemia países como Francia, Alemania, Italia solicitaron bajar el IVA de la hostelería y se lo concedieron. Es decir, que a veces, aunque no haya una directiva y aunque no haya una norma general, los países pueden solicitar eso. Y España, que es un país eminentemente turístico, no lo hizo. Es decir, que este gobierno ha estado tocando la viola y mientras metiéndose en otros asuntos de otro tipo, que no tienen algunos que nada que ver con la economía y otros con la economía, como hemos visto ahora con Indra, con el INE y con tantas cosas, y sobre todo sin hablar con nadie, pero sí podía haber hecho más cosas. O sea, es que es mentira lo del poner a Europa todo el rato como excusa y tal, se ha demostrado que es falso, porque es que, o sea, Alemania rebajó el IVA de la hostelería, que no es precisamente un país que viva de la que se vayan. Si no se puede hacer nada sin Bruselas, pues que vengan unos señores de Bruselas. Exacto, y gobiernen ellos, que vengan, ¿no? los de negro. No, bueno, al final ellos, la política económica de este gobierno pues tiene un perfil ideológico muy marcado y eso pues está demostrando, o sea, ha demostrado ser un error en muchas de las medidas que se han adoptado, y incluidas en las medidas para combatir la inflación. Al final, de todos modos, en el recibo de la luz hay muchos impuestos ya que se han ido bajando y el margen que tienen para seguir bajando impuestos en la luz, que es cada vez más pequeño, ya la tarta de los impuestos en la luz pues va siendo más pequeña, porque al final pues tenemos un problema del coste de las materias primas, por decirlo de alguna forma, del gas, del petróleo también en los carburantes, y el gobierno pues va a tener poco margen. Pero es que claro, te peleas con Argelia. Tienes que comprar gas norteamericano, que es mucho más caro. Y las renovables. Les ha dado por hacer impagos de otra sentencia más de las primas de las renovables. Entonces, ¿en qué se puede invertir ahora mismo en energía en España? En renovables, te cambian las reglas de juego y luego salen fallos internacionales y los impagan. Nuclear, hay una moratoria. Gas, publicaba en Libre Mercado una noticia esta semana pasada de Mercedes Martín del último proyecto que pudo haber en Vitoria y que quedó sepultado por toda la clase política. ¿Qué fuentes de energía queremos en este país? Pero es que por eso con velas. Por eso ya el margen es muy pequeño, claro, pero es muy pequeño porque encima estás tomando medidas que lo que hacen es elevar el precio. Entonces es absolutamente impresentable lo que están haciendo con este asunto y eso influye en todos los precios. Y tú te conoces mejor que nadie, Carmen, el escenario alemán. María también sabe que allí están aprobando algunos cheques y algunas medidas de ayuda, pero claro, hay gente que luego dice, no, el gobierno de España ahora está aprobando cheques, ayudas, como también lo hace el de Alemania. Cuidado. En Alemania la deuda es España tiene un 70% más de deuda que Alemania. España tiene el doble de déficit que Alemania. Y partiendo de esa base, por ejemplo, la medida estrella en clave del transporte y movilidad ha sido un cheque que básicamente lo que hace es dejarte el transporte público a 9 euros, es decir, simbólico, tiene un precio simbólico, para de esa forma, entre otras cosas, reducir la demanda energética alemana, ¿de acuerdo? Y aquí no estamos haciendo nada de eso. Entonces dejen de decir que cualquiera de las cosas que se ha aprobado hoy tiene algo que ver con lo que están haciendo en Alemania o en otros países, porque no tienen nada que ver. Es que ese es el problema. O sea, el problema es que al final tenemos una crisis de energía y
Y al final lo que va a tener, o sea, de alguna manera lo que se tiene que plantear es cómo modular los consumos, cómo reducir los consumos, porque hay un problema de demanda que va a haber que atajar. Es una crisis muy difícil y yo comprendo que no es fácil para el gobierno, porque las cosas como son, es una crisis difícil de gestionar, pero no lo están haciendo bien, no están contando la verdad a los españoles y lo que están haciendo, bueno, pues es intentar sacar la chequera hasta que Bruselas ya dé el toque definitivo y tengamos que dejar de reducir el gasto. Yo el otro día, con los resultados de las elecciones de Andalucía, pues me preguntaba cuánto nos iba a costar lo que nos quede de legislatura. ¿Cuánto nos va a costar este limbo en el que queda el gobierno, ¿no? Porque acordaste de los que eran los viernes sociales. Exacto. Bueno, pues ahora los sábados serán los martes y los sábados, ¿no? Sábados, Pero sí, la sí. cartera Ahora temblando en días como hoy, los martes. Porque... Por 2 y por 2 partidos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver. Pero es que todo esto además ocurre en un escenario que ya ha puesto ayer el INE encima de la mesa, que es que el primer trimestre que crecimos 2 décimas, que es que la señora Calviño ha estado diciendo durante esos meses la robustez del crecimiento de la economía española, que íbamos a ser el motor de Europa, que no sé qué, ahora, que no sé, o sea, 2 décimas es... Bueno, es que la pompa, por decirlo suavemente, de las declaraciones de la ministra Calviño es diametralmente opuesta al rigor de todas las previsiones que ha hecho sobre cualquier asunto grave para la economía española. Entonces, empezamos el año pasado con una previsión de crecimiento del 10, que luego no llegamos ni a la mitad de aquello. Este año empezamos con una previsión del 7. Todo ese tiempo que se ha estado negando el problema de inflación y demás, se estaba insistiendo en ese cuadro macroeconómico que ha sido revisado hace escasas semanas. Sí, sí. Y evidentemente ahora ya pues podemos ver que, por ejemplo, dentro de ese informe, dentro del boletín de contabilidad que hace el INE, la reducción del consumo en las familias es brutal. Estamos hablando de una reducción del 20%. De hecho, esto lo que demuestra es que la inflación que están sufriendo los hogares, si acaso está infraponderada, que no sobreponderada en el IPC. El gobierno quería reinventar el cálculo del índice de precios al consumo porque, como tú mismo has dicho, también quería, Carmen, sí, también quería, bueno, es que si sacamos todos los precios, claro, saque la luz, no hay inflación, no ha subido nada. Claro, cero. Entonces, tú misma lo has dicho, Carmen, antes, querían sacarse la manga el PIB diario, ¿no? El indicador de actividad diaria. Bien, pues de los creadores, según se levantara Calviño, de los creadores del PIB diario, que ojo, que en base a esta tontería del PIB diario, por ejemplo, le han negado ayudas a Madrid durante la borrasca Filomena, por ejemplo, ¿eh? Entonces, en base a estos chistes luego tienen costes un tercio. para los ciudadanos, ¿vale? Pero de los creadores del PIB diario llega el creceremos un 10 cuando crece menos de la mitad, creceremos un 7 cuando crece menos de la mitad, y ahora el tapar, que por ejemplo, todo ese tiempo que nos están contando mentiras, el consumo en las familias bajaba un 20%, insisto. Y si está bajando un 20%, ¿cuál será la subida de precios que están soportando muchos hogares? Yo he hecho un cálculo. Mi circunstancia es la mía. Y cada uno de nuestros oyentes tiene la suya. Pero en mi caso, la subida de precios pues está más cerca del 15. Está más cerca del 15. Ha estado además el promedio del 15. ¿Y por qué? Porque yo tengo, como todo el mundo, una base de consumo más o menos recurrente y fija. Luego ya cada uno, pues un mes se da una alegría más o una alegría menos. Pero lo que son consumos generales, los fijos, y ahí también meto el salir a comer y el ocio, la cultura, pero también los gastos en alimentación, energía y demás. Yo ahí estaba, por ejemplo, en mis cuentas familiares, un 15%. Y yo invito a que muchos oyentes hagan ese ejercicio y creo que van a descubrir que el encarecimiento ha sido superior al 8% en muchos casos. Me temo, ojalá que no, pero bueno, estoy seguro de que sí. En muchas provincias españolas ya estaba por encima del 10%, pero hace 2 meses o 3. Claro, es que depende de también cómo esté formada la cesta de la compra, de los productos. El INE lo que dijo, o sea, el dato que dio del primer trimestre del 0,2, pues es un estancamiento, pero el Banco de España cuando presentó sus proyecciones hablaba de un 0,4 en el segundo trimestre. Yo es que no me salen las cuentas para llegar a un crecimiento del 4% este año de ninguna manera, porque... No, es que ha dicho que no lo va a cambiar de momento, pero que, ojo, el Banco de España. Claro, es que de hecho sí, cuando presentaron los datos eran datos con riesgos de sesgo a la baja y evidentemente pues bueno, pues es muy difícil que se consiga llegar a un crecimiento del 4%. Y luego hay una cosa que es letal para digamos que el discurso del gobierno, y es porque es como al final la inflación y el cálculo que comentaba Diego que ha hecho para su casa, cuando ese cálculo se aplica a todos los españoles se ve que son los más vulnerables los que más están sufriendo el peso de la inflación en su renta.
renta, ¿no? Porque al final pues las familias con menos ingresos son las que más porcentaje de su dinero mensual destinan al pago de la energía y al pago de los alimentos, ¿no? Claro. Con lo cual la situación para ellos es mucho peor, y ahí yo creo que se desmascara, ¿no? el discurso de la desigualdad, de cómo ayudamos a los más vulnerables con un impuesto a las eléctricas que se quieren inventar o a los hidrocarburos. Se demuestra un poco cómo al final esta política económica, pues basada en mensajes quizás fáciles de colar en determinados medios de comunicación, pero muy difíciles de encajar dentro de lo que es el mundo de la comunidad de inversores, dentro de las empresas y dentro de la gente que sabe economía, pues está siendo un auténtico fracaso. Que por cierto, ayer en el informativo de Polvorinos escuché a la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que no sé lo que le quedará en el cargo, porque dijo que todo ese lío que se estaba armando de que las gasolineras se estaban quedando con el dinero de los 20 céntimos y no sé qué, que vamos, que absolutamente mentira. O sea, que apenas quizá el 1% de las miles de gasolineras que hay en España quizá podían haber aumentado sus beneficios a costa de eso. No sé lo que le quedará en el cargo. Yo creo que la semana que viene a lo mejor también se la cargan, porque claro, pero es que ha sido tajante. Claro. Por cierto, también el de la CNMV, que lo comentaremos luego con Indra, que también ha dicho, esto es muy preocupante, ¿eh? Yo estoy muy preocupado yo con esto de Indra. O sea, otro que... Pero es que lo que estás diciendo de la CNMC yo creo que es tremendo, porque esta misma semana Pedro Sánchez en sede parlamentaria hablaba de contener los beneficios empresariales y según el Banco de España no solo es que estén contenidos, es que han caído un 24% en la última actualización. Entonces, ¿cómo puedes sostener que una economía donde el beneficio de las empresas se ha reducido en un cuarto? Es una economía en la que tienes que contener los beneficios empresariales y precisamente estamos así, entre otras cosas, porque se han reducido tanto esas ganancias y eso las empresas que tienen beneficios, que ahora mismo son las menos. Y en relación con lo de la CNMC, claro, yo es que recuerdo perfectamente cómo nada más ponerse en vigor con aquella chapuza, ¿no?, de la noche a la mañana, la devolución de los 20 céntimos, ya empezó el gobierno, y en concreto la ministra Calviño, a deslizar la idea de que las gasolineras se estaban quedando con la diferencia. Insinuó que daría instrucciones, curioso, el gobierno dando instrucciones a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia de qué empresas y qué sectores tiene que investigar. Cuidado ya con el lenguaje un tanto bananero de esto. No un organismo que debe ser independiente y debe tomar decisiones sobre la supervisión de todos los sectores, sino la ministra de Economía poniéndole deberes a la CNMC. Bueno, pues en esas estamos, se los ha puesto y los ha hecho. Que claro que no ha habido ningún aumento de los márgenes, al revés. Están arruinadas muchas gasolineras, sobre todo las que no pertenecen a las grandes cadenas. ¿Por qué? Porque cada gasolinera ha adelantado de media ya 50.000 euros. ¿Y qué negocio? Porque muchas son pymes, señores. Aunque estén dentro de la red de las grandes gasolineras que conocemos todos, son un señor que tiene una estación de servicio y vive en el pueblo de al lado de esa estación de servicio y hay de sí el margen fiscal y financiero que hay. Entonces, adelantado 50.000 de media por gasolinera en el primer mes. ¿Me vas a decir que esas gasolineras están haciendo caja? Con un margen de negocio que ya de por sí era del 2% cuando se anuncia la bonificación de 20 céntimos. ¿Me vas a decir que están haciendo caja? Lo de la CNMC lo desmonta por completo y por eso van a por la CNMC, como van a por el INE, como van a por la CNMV. Todo organismo donde no se les baile el agua al aire, etc. Les voy a dar un consejo, pero os dejo ahí lo que después vamos a comentar, porque a todos estos puede que les puedan meter mano, puedan que se los puedan cargar, pero el Banco Central Europeo lleva varios días soltando cositas. La última, que todas las medidas que se tomen deberían de ser más selectivas. A ver cómo habéis entendido vosotros este mensajito. ¿Te reservas un tiempo para estar con los tuyos, para disfrutar del tiempo libre, para dedicarte a tus hobbies? Y si te adelantas y reservas antes del 31 de julio tus libros de texto de primaria y secundaria, también tu uniforme, también puedes disfrutar llevándote un 10% de regalo para gastar en las futuras compras de alimentación, papelería, deportes, moda, zapatería y mucho más. Reservar tu uniforme este año además tiene premio. Si lo haces antes del 31 de julio, te regalamos un 5% adicional, así que adelántate y disfruta de tu verano. Además, te lo vamos a poner más fácil para que resuelvas tu vuelta y hasta el 31 de julio, por compras superiores a 40 euros en productos de vuelta al cole, te regalamos 6 meses de tarifa plana de envíos para tus próximas compras.
Evita complicaciones, evita también las colas con nuestro servicio Cita Previa. Pide tu cita en nuestra web o app para tus compras, reservas o recogida de libros y uniformes. Consulta todas las condiciones en www.elcorteingles.es. La mejor vuelta al cole está en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app. Estaba diciendo Diego, pues a mí eso me va a venir muy bien, porque mira a mi niño cómo está ya y a lo mejor tengo que comprar el uniforme y me viene bien adelantarlo. Ya termina el curso, pero ya hay que ir pensando en el próximo. Exacto. Bueno, total, el Banco Central Europeo, que aparte de lo de la deuda, que no sabemos todavía las condiciones, pero que ya deslizaron, que hombre, condiciones habría que poner, esto me ha parecido muy, muy dirigido, ¿no? Muy cuidadito. Si encima sois del grupo de los endeudados y de los torpes, con las medidas así alegres y a lo bruto y tal y cual. No sé cómo veis si el Banco Central Europeo tiene más seriedad en este asunto que el que nos pueda proporcionar la Unión Europea, que siempre decimos, bueno, ahí están durmiéndose los laureles, tal y cual, vamos a ver. No sé. Bueno, en teoría tienen más independencia, ¿no? Porque en teoría, digo en teoría porque al final pues Lagarde también es nombrada por los políticos, pero bueno, en teoría es un organismo independiente y su credibilidad se basa en esa independencia. A mí me consta que bueno que hay un debate bastante profundo en el Banco Central Europeo y lejos del acuerdo, ¿no? Entre lo que se llaman los halcones y los países del sur. Por un lado, pues no hay acuerdo en cómo debe ser la intensidad de las subidas de tipos de interés y luego, por otro lado, no hay tampoco un acuerdo en cómo articular el mecanismo para proteger las primas de riesgos, ¿no? Que es aquí donde está España viendo si nos siguen comprando deudas, si nos la compran sin condiciones, ¿no? Que es lo que quiere nuestro gobierno y que yo veo muy difícil que se consiga. Y para entender todo esto hay que tener muy en cuenta que en esta crisis que viene ahora este invierno, la situación de los países del norte no es como la de crisis pasadas. Esta vez el problema más gordo lo tienen ellos. Ellos son los que van a tener unos problemas de suministro muy grandes, porque si le corta Rusia el gas a Alemania, Alemania lo va a sufrir y mucho, ¿no? Y además España tampoco va a poder mandar gas a Alemania como contrapartida, porque las interconexiones que tenemos ahora mismo funcionando son las que son, y aunque mandemos energía a Francia, pero no podemos ser ese hub del gas del que nos hablan a veces, ¿no? Quiero decir que nuestro país en dar recursos energéticos al norte pues va a ser bastante limitado. Entonces, claro, ¿cómo los alemanes, ante un problema de inflación en el cual hay que corregir la política monetaria para poner fin a este despilfarro monetario que es el que nos ha traído a esta situación, cómo va a explicar Alemania a sus ciudadanos sin gas este invierno que es que hay que seguir comprando deuda de los países del sur? Realmente yo creo que el debate que vamos a ver en los próximos meses va a ser muy distinto en el Banco Central Europeo a los que hemos visto en crisis anteriores, en las que a lo mejor ese discurso de es que son egoístas o es que no nos ayudan, pues podía calar más. Es que ahora mismo a lo mejor los egoístas vamos a ser nosotros, ¿no? Que nos hemos gastado lo que no está escrito, que tenemos un déficit descontrolado, que la propia AIREF en casa nos dice que tenemos que controlar ese déficit y no queremos pues adoptar las medidas que tenemos que adoptar en un momento en el que pues financiarse va a ser más caro. Sobre todo si ven que te lo gastas, pues esto, en alegrías de estas que no sabes al final que no solucionan nada, que lo hace contra deuda más deuda, en cheques, en historias, en todas estas, y luego en subirles a los pensionistas la inflación, que para allá entonces a lo mejor sigue en el 7 o en el 8 y que te va a costar cerca de 15.000 millones. Si yo fuese Nadia Calviño, se me caería la cara de vergüenza de hacer las declaraciones que hizo a comienzos de semana, defendiendo que no puede haber un diferencial en las condiciones de financiación de unos y otros países. No solo puede haberlo, sino que tiene que haberlo. No podemos seguir interviniendo en los mercados de deuda, fingiendo que es lo mismo financiar a un país que crece que a un país que decrece, o financiar a un país donde la deuda es del 60 o 70% con uno donde la deuda pueda ser del 120, del 180% del PIB. Pretender que sigan enjuagando nuestras deudas, financiando nuestro agujero presupuestario y en última instancia dándole a la maquinita de imprimir dinero para cubrir un déficit que es impresentable y que venía aumentando antes de la pandemia. Y es que ya antes de la pandemia es impresentable, es una actitud que no se puede sostener y realmente solo
solo la parte de pasteleo que tiene la política monetaria, insisto, se llama política monetaria, no mercado monetario, toda la parte política que hay dentro de los manejos de los asuntos monetarios es lo único que justifica que se esté tolerando eso, porque en un entorno monetario sano, la deuda sale al mercado y cada uno encuentra el precio que tiene financiar sus excesos. De la misma forma que una familia hiperendeudada frente a una familia saneada, a la hora de salir a buscar financiación, tendrían que encontrar cuál es el precio de pedir dinero en unas y en otras condiciones. Y en base a eso tendrías una señal. La familia ahorradora y responsable se vería primada con unas condiciones más asequibles y la otra familia se daría cuenta de que por ese camino solo se lleva al cerrojazo del crédito y probablemente a la ruina. Entonces, mientras sigamos subsidiando el déficit, cubriendo el déficit, tapando el déficit con toda esa política de dinero barato, le llamen como le llamen a esos mecanismos de financiación, vamos a seguir las mismas. Y por cierto, el déficit genera inflación, digámoslo 100 veces, que parece que se ha olvidado esto dentro de la conversación. El déficit genera inflación, el déficit genera inflación. ¿Te acuerdas de los Simpsons que salía el niño al final la pizarrita? Copiando la pizarrita, ¿no? Me tengo que portar bien, algo de eso era, ¿no? Pues el déficit genera inflación. ¿Por qué? Porque si estamos financiando ese déficit con dinero de nueva creación, cada año que tú tienes un descuadre de 100.000 millones, están entrando en la economía española 100.000 millones que no vienen del ahorro, que no vienen de la inversión, sino que vienen de una maquinita de imprimir billetes y que van a sobrecalentar más la economía. Por lo tanto, mientras tengamos déficit tendremos precios más altos y solo reduciendo el déficit podemos regresar a un entorno de precios normal y por eso vamos a tardar tanto en lograrlo. Por eso no tendremos inflación ya por debajo del 2% hasta 2025, dice por ejemplo el banco, la Reserva Federal en Estados Unidos, y el Banco Central también está en esas aquí en Europa. Entonces el déficit genera inflación. Repetir así 1000 veces. El Banco Central Europeo también nos acaba de decir que en 2023 vamos a una recesión como la copa de un pino, sí, porque bueno. claro. Esta semana ha habido mucho susto entre quienes siguen los mercados financieros por un dato que es el PMI manufacturero, ¿no? Que es un termómetro de la economía y que ha mostrado datos de contracción en la eurozona. Bueno, y es que además Alemania está preparándose para racionar gas. O sea, si Alemania tiene que frenar su industria este otoño porque no tiene gas para tenerla abierta, es nuestra locomotora en Europa. Entonces, claramente, pues hay una amenaza de ir a una recesión. Aunque Alemania está diciendo muchas cosas. Sí. Alemania está mandando una cantidad de mensajes, por ejemplo, que por cierto se los traslada al tiempo que los dice públicamente, quiero decir, o que entre ellos se lo hablan, lo dice públicamente, o sea, ya les ha avisado de que cuidado con el invierno. Le ha dicho la Unión Europea que eso de que los coches de combustión se acaben de fabricar en 2035, que vaya pensando en otra cosa. Va a quemar carbón como si no hubiera un mañana, o sea, se va a saltar lo del 2030 al 2050 y todas estas agendas de no sé qué. Alemania ha dicho yo. Con los verdes en el gobierno. Claro, claro, pero es que los verdes han dicho que vale al carbón y que no, a lo de la combustión no sé, pero seguramente también. Sí. Que dirán, pues oye, pero vamos a ver, ¿cómo vamos? Si es que nosotros queremos a nuestra industria y queremos seguir siendo fuertes, o sea, que aquí a mí que me estás contando del 20, de la agenda, no sé cuántas. Hablabas de cómo el BCE ha pedido medidas más concretas. Y, por ejemplo, a mí me parece bien que si en un contexto en el que tienes que estrechar el déficit presupuestario, en ningún caso expandirlo, y tienes un problema con el precio de las materias primas, que también les afecta a ellos, dependían mucho de Rusia, que tú lo hagas, por ejemplo, dejando el transporte público en un precio simbólico. ¿Por qué? Porque no estás generando más consumo de energía, estás generando ahorrando menos, que es lo que te están pidiendo los precios ahora. Y no estás de esa forma, digamos, racionalizando la actividad de la industria, de las familias o las empresas, sino estás ofreciendo una alternativa que te permite, allí ya sabes que los alemanes no tienen una mala red de transporte público, compara bien en general a nivel internacional, pero son muy suyos de usar el coche. Les gusta usar el coche mucho más proporcionalmente que en otros países que incluso tienen peores redes de transporte público. Bueno, pues eso es un ejemplo, una medida concreta que no genera más gasto comparado con lo que sí se está haciendo aquí, y que porque va ya empotrado en el precio de esos servicios públicos, es una masa más, y que además te ayuda a reducir la demanda de todas esas materias primas vía combustibles. Entonces, eso es un ejemplo de una política bien tirada que no va a ensanchar el déficit de forma significativa y de hecho les ayuda a seguir consolidando las cuentas. Y al mismo tiempo, en el plano energético, te hace lo que te están diciendo los precios. Cuando los precios suben mucho, indicando una escasez, si estás subsidiando que se siga manteniendo el mismo nivel de consumo, al final lo que estás generando es un cortocircuito. Y los precios, claro que tienden a subir si no estás haciendo una presión a la baja en la demanda.
Sí, al final, bueno, compararnos con Alemania, en realidad ellos es que también tienen margen para hacer cosas. Es que Claro. nosotros el problema es que no tenemos margen y menos que vamos a tener, ¿no? Porque realmente, bueno, vamos a ver qué pasa a partir de 2023, pero realmente no sé si es un premio ganar las próximas elecciones en España, ¿no? Porque el recorte que va a haber que acometer es interesante. Ahora vamos a hablar de eso, porque aquí a todo el mundo se le ha olvidado que el día 17 de abril hubo un Ecofin, de junio, hubo un Ecofin en el que se aprobó que para el año que viene hay que hacer un recorte. Exacto. Aquí no nos olvidamos de nada. Y ahora vamos a explicar, después de pasar a una historia que, de verdad, con el programa que llevamos, es que me emociona y me libera de todo. Es un bálsamo. Ya veréis que vamos a conocer a Claudia Teglen, que es una chavala que nació el 12 de septiembre del 86, 3 meses y medio antes de lo previsto. Pesó 900 gramos y los médicos fueron muy tajantes con sus padres. Es que directamente les dijeron que su hija iba a ser un vegetal. La fuerza de unos padres coraje que se negaron a aceptar un diagnóstico erróneo por lo que se vio después y la voluntad, por supuesto, inquebrantable de Claudia le permitieron, con los mejores tratamientos, pero también con el cariño, con el apoyo, con la fuerza, tomar las riendas de su vida y ser feliz. Claudia ya hablaba y escribía con 3 años y con 5 comenzaba a hablar inglés. En 2008 fundó su propia asociación, Convives con Espasticidad, que es la enfermedad, para ayudar a los que padecen este trastorno y romper tabúes. Y hace unos días fue una de las 5 mujeres que recibió el premio de la Fundación Princesa de Girona por su encomiable labor, que también se ha visto impulsada gracias al pequeño granito de arena que ha puesto la Fundación Banco Santander. Claudia es hoy psicóloga, conferenciante, consultora estratégica y también de comunicación, especializada en entidades sin ánimo de lucro, pero sobre todo es, como ella misma dice y nos lo va a contar, es la protagonista de su vida. Algo que para el resto se da por hecho, pero que en casos como el suyo y el de personas que tienen su mismo problema, con cualquier discapacidad, pues a veces parece un sueño imposible. Así que, como bálsamo para atravesar todo este mare magnum que les hemos ofrecido hasta ahora, vamos a hablar con Claudia, que creo que ya está en el teléfono. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estáis? Hola, guapa, qué placer, de verdad, poder escuchar a una persona como tú, con la que he hablado el otro día y que me dejaste totalmente emocionada, porque es que tu caso de fuerza, de ánimo, la de tus padres, de verdad, ¿cómo vivieron tus padres ese momento letal en el que te dicen que tu hija va a ser un vegetal, pero que te resistes y sacas toda la energía del mundo para sacarte adelante? La verdad es que a esa pregunta te tendrían que contestar ellos. Perdona que me ría porque ahora parece tan lejano, ¿no? Pero a esa pregunta te tendrían que contestar ellos. Lo que sí te puedo garantizar, por lo que he visto en otros padres, es que se quedaron derrumbados. Suerte que se dieron cuenta. Hay algo que has dicho muy importante en tu presentación, que además de los mejores tratamientos he tenido cariño, amor, he estado rodeada de personas que me apoyaban, ¿no? Me ha emocionado mucho tu presentación, muchas gracias. Se dieron cuenta de que cuando reñían, yo lloraba, y cuando me hacían carantoña sonreía, y dijeron que de vegetal nada, que algo dentro de mi cabecita debía funcionar. Y en este programa Economía para Todos he de decir que la economía de mis padres fue una gran ayuda, porque gracias a que tenían los recursos necesarios, siguieron buscando un pronóstico diferente, porque entre el diagnóstico y el pronóstico está la familia y la persona, y tenemos que luchar para que todos tengan la oportunidad de buscar los máximos recursos posibles en todos los ámbitos. Claro. ¿Y en qué momento de tu vida percibiste que querías tener tu vida, no sé, buscarte un camino, que podías hacerlo, que querías hacerlo y que tenías voluntad de hacerlo? ¿En qué momento de mi vida me di cuenta? Sí. En varios momentos. Quizás el más temprano fue con 3 años, cuando me tuvieron que operar de cadera, rodillas y aductores. Fue otra operación. Me tuvieron que hacer una operación de talones de Aquiles
y rodillas bastante importante. Ujú. Y el médico, que tenía una especial sensibilidad, se lo explicó a mis padres y me lo explicó a mí. Y me dijo, te tienes que esforzar mucho para poder hacer aquello que quieras hacer. Yo te voy a ayudar, Ujú. pero tú tienes que esforzarte, aunque te cueste. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue cuando no me admitían en ningún colegio de Madrid, a excepción de educación especial. Solo me admitieron en un colegio judío porque la directora tenía 2 sobrinas con parálisis cerebral y entonces pusieron mi clase en la planta de abajo. Fíjate, Carmen, Madre qué mía, adaptación tan difícil de hacer, ¿no? madre mía. Que lo que hace a veces la ignorancia y el miedo a conocer. Ujú. Oye, Entonces en tu asociación convives con espasticidad, que es un poco el término, que me ha costado a mí decirlo, el término exacto de la enfermedad que te es un diagnosticaron. trastorno motor, sí, es un Sí. trastorno motor asociado a muchas enfermedades En esa y asociación, discapacidades. ¿qué trabajo hacéis? Que, sobre todo de apoyo a los padres, por supuesto a las personas como tú, pero supongo que a los En esa padres mucho, ¿no? asociación informamos Ujú. a las familias y a las personas con discapacidad Claro. a través de guías gratuitas, formamos a través de, sobre todo, estamos muy centrados en el afrontamiento activo, en plantarle cara a la discapacidad para ser los protagonistas de nuestra vida y centrarnos en nuestras fortalezas. Ahora tenemos una escuela de afrontamiento activo online. Divulgamos información y testimonios. Tenemos también un podcast, Los Convivientes, porque todos convivimos con espasticidad y con discapacidad, porque nosotros nos dedicamos a la espasticidad y a la discapacidad en general. Y Porque la sí, discapacidad es un mundo, es parte del mundo, no un mundo aparte, ya. es parte del mundo real. Ujú. Y una cosa, antes he dicho yo que la Fundación Banco Santander había aportado algún granito de arena a toda esta maravilla que tenéis montada de ayuda y sobre todo de dar fuerza y apoyo, ¿no? a las personas. ¿Cómo ha sido ese granito de arena? ¿En qué ha consistido? Ha sido un gran granito de arena en un momento especialmente crítico, en un momento de pandemia, donde la continuidad asistencial se vio interrumpida, primero por obligación de salud y luego por miedo. Y es que para vencer ese miedo y dar continuidad a las terapias, cuando se podía hacer de forma segura, hicimos un cuento, publicamos un cuento gratuito en PDF que se pueden descargar en convives.net, que es Miguel y Carmen se divierten en terapia, con 2 mensajes claros. Uno, los niños y niñas con discapacidad necesitan sus terapias para jugar, porque las terapias no son un fin en sí mismo, sino que lo que te permiten es vivir la vida a tu manera. Y 2, los niños y niñas con discapacidad, ante todo, son niños y niñas y tienen derecho a jugar, porque una infancia sin juego no es una infancia. Y ese cuento ha tenido muchísimo éxito. Ujú. Se ha difundido por los colegios de Madrid, ha tenido un gran impacto en medios, y es que era un cuento necesario, porque Debe- todos nuestros proyectos nacen de la escucha de nuestros usuarios y usuarias Ujú. y se crean conjuntamente. Este cuento en concreto lo escribí yo, que me hizo mucha ilusión, fue mi primer cuento, espero que no el último, y es un cuento lleno de optimismo que da importancia a la familia, a los abuelos, y da el mensaje de que a pesar de todo hay que continuar. Pues nos lo vas a tener que mandar porque aquí necesitamos un golpe de optimismo porque estamos bastante deprimidos por otras razones, por supuesto, nada que ver con las tuyas, que ya nos gustaría tener tu fuerza. Porque el otro día me decías, es que Carmen, es que se puede, o sea, hay que con fuerza, con apoyos, se puede salir adelante. Mira yo, ¿no? Mira mi vida, dirigir tu vida, ser protagonista de tu vida y no estar, pues eso, en un grupo aparte, como decías Es que yo antes, no ¿no? soy excepcional. Lo que sí es excepcional en mí es la gente que me ha rodeado y que me rodea, tanto mi familia como mi familia por convivencia, que digo yo, ¿no? Que eso es vital. Y además te voy a proponer una cosa, Carmen, si me Dime. lo permites. Esto que es economía para todos,
¿qué tal si un día hacemos un programa sobre la economía que generaría el implementar, incluir en las empresas a personas y familias con discapacidad? Pues que aquí queda el reto marcado, ¿eh? Es una encerrona, ¿eh? Esto no estaba planeado, pero... No es ninguna encerrona, de eso nada. Pero como sé tu especial concienciación y sensibilización y sé que crees en la causa, y escuchando a los invitados anteriores me he atrevido a hacerlo porque creo que es una noticia positiva. Pues quedas totalmente emplazada, así que tú misma, yo creo que la encerrona te la estoy haciendo yo ahora a ti, ¿eh? Genial, Carmen, pues bueno, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por dar visibilidad a esta convivencia que nos puede tocar a todos, porque la discapacidad es una realidad que nos puede tocar a todos y a todas en cualquier momento. Bueno, enhorabuena por cómo eres, muchísimas gracias y nos vemos pronto y nos escuchamos. Gracias a vosotros, Adiós. Un abrazo muy grande. Adiós, gracias. Claudia. Adiós. Buena tarde. Madre mía. Es tremendo, es que te mete un chute por un lado y por otro dices, pero, o sea, pero qué sociedad tenemos, qué gente, no tanto hablar, se les llena la boca, ¿no? Con esto de la dependencia y las ayudas y la no sé qué, y luego resulta que... Acuérdate cómo nació aquella ley, ¿no? Sin dotación presupuestaria, ¿no? Por eso, es algo tan importante abordado de manera o lo tan haces frívola. tú mismo, la gente que te rodea, tus padres y tal, en fin. Bueno, nos habíamos quedado en que íbamos a hablar... Pues se me ha ido ya la pinza porque... De la AIREF, ¿no? Y de los datos del Ecofin que ha puesto AIREF. Sí, es que Claudia me ha dejado un tal. El Ecofin, vamos a ver, el Ecofin, que son los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, se reunieron la pasada semana y llegaron al acuerdo de que los países más endeudados tendrían que hacer un esfuerzo de reducción de gasto en los presupuestos del año que viene. Concretamente a España, no me acuerdo ahora si eran 12.000, 15.000... El dato que ha dado AIREF en el cálculo son 7.500 millones, ¿no? Pero luego ha habido algún compañero nuestro que a 12.000. No me preguntes por qué, 12.000, 13.000... 12.000 millones es el dato de los intereses de deuda. Los intereses de la deuda. No, eso también me lo sabía. Pero, en fin, la reducción era... Bueno, sí. Da igual. Bueno, si de 23.000 a 15.000, ¿no? Hay que hacer un recorte. De esto no se ha dicho ni pío. Por cierto, los jefes de Estado y de Gobierno se suponía que iban a hablar de esto también, aparte de decirle a Ucrania y a Moldavia que son candidatos. Yo no he oído nada. Ni he oído a Calviño decir que están en ello, ni a Montero que cuando haga los presupuestos va a tener esta recomendación no, una recomendación, no. A priori una instrucción. Esta instrucción y tal. No sé cómo lo veis, o sea, va a ser capaz... ¿Veis a Sánchez haciéndose un casi Zapatero? Solo el día que se le cierra el crédito en los mercados de deuda. Las reglas fiscales son las que son. No se están reintroduciendo de forma plena. Además, este recorte no significa volver a aplicar las reglas de estabilidad presupuestaria plenamente, simplemente es el anuncio de que, bueno, a partir del próximo año ya los que tengáis demasiada deuda tenéis que empezar a ir reduciendo el déficit, ¿vale? Entonces, no es una orden tan estricta como debería ser. Y volvemos a lo mismo. Vale, tengo que reducirlo. Y como nos comportamos como unos auténticos macarras en el panorama internacional, nuestras reacciones, vale, y si no lo reduzco, ¿qué? Ya, pero bueno, en los presupuestos que se empezarán, dicen que están ya preparando. A ver si los aprueban o si los prorrogan. Si los prorrogan, y si luego te los aprueba Bruselas, el no definitivo llega en abril, cuando ya el presupuesto está en funcionamiento, si es que lo ha sacado adelante. Te recuerdo que hay elecciones municipales y autonómicas en mayo del año que viene. Razón de más para que no haya ajustes. Yo creo que la cuestión es porque Diego ha dado una clave que yo creo que es interesante, ¿no? El momento Zapatero, pues cuando los mercados digan, oiga, señores, hay que pasar por caja porque el Banco Central Europeo no está comprando lo que tiene que comprar. La clave es cuándo va a pasar eso. Entonces hay momentos que parece que se está precipitando la llegada de ese momento y que no llegamos al próximo invierno, y hay momentos que parece que sí que va a haber aire para cerrar la legislatura. En cualquier caso,
con este recorte, si quieren subir las pensiones, que por cierto está Escrivá muy nervioso, no solo por las dimisiones que ha habido, sino porque el otro día en la televisión también se notó. Es que se le va la pinza. Los nervios que tiene, es que si suben a los pensionistas también van a tener que subir a los funcionarios. Sí, claro. Pero lo único, no hay dinero. La única posición políticamente coherente de este gobierno sería subir un 8% las pensiones, porque han hecho de esa demagogia a caballo de batalla hasta llegar al poder. Pues ahora que cumplan, que suban las pensiones un 8%. Ah, que no se puede. Ah, que no, que resulta que las pensiones no comen inflación, que comen cotizaciones sociales y que si actúas por esa vía terminas de descalabrar el sistema. Bueno, pues sobre esas mentiras el ministro Escrivá llegó al poder este gobierno y por lo tanto ahora que cumplan su programa. Ya, lo que pasa es que en se ese... retraten. Ahora el día 30 también, ¿no? O sea, ya la semana que viene tienen es otra fecha tope con Bruselas sobre las pensiones, las cotizaciones y todo el lío con los autónomos. Sí, no, la semana que viene además va a haber probablemente pues novedades y mensajes porque tenemos que aprobar el semestre europeo. Es verdad que las pensiones no iban a hacer una evaluación en el semestre... O sea, para el desembolso del nuevo tramo de fondos europeos, el examen es ahora este mes de junio y se van a conocer enseguida los resultados, pero la reforma de las pensiones no va en este semestre. Pero los autónomos sí. No, esto lo van a calibrar para el siguiente examen. Ahora lo que van a aprobarnos es la reforma laboral. O sea... Pues como decían que se habían puesto tan nerviosos la mano derecha y la mano izquierda porque se acababa la fecha y no acababan de tal. A uno ya la han colocado. La solución que da, ya le van a colocar en el INE. Sí, no, o sea, una cosa son las fechas en las que tú tienes que aprobar la reforma y otra cosa es las fechas en las que tú tienes que pasar el examen de Bruselas. El examen que vamos a pasar ahora de Bruselas, que la semana que viene va a haber novedades de esto porque nos van a decir cositas de la comisión. Sobre todo pues se va a evaluar la reforma de las pensiones, el de las reforma de las pensiones laboral. Las pensiones lo veremos a final de año. En todo caso, es que insisto, es que no son solo los pensionistas, es que están los funcionarios. ¿Y con qué cara vas a subir un 8% a los pensionistas y decir que no, que ya están tocando a la puerta pidiendo subidas? ¿Y qué hay de lo mío? Claro, entonces, ¿qué hay de lo mío? Es que no hay dinero y con los datos un poco, bueno, yo el cálculo que he cogido de lo del Ecofin es el que hizo AIREF, hablaba de pues eso, que iban a quitar unos 7.500 millones y se quedan, pues si esperaban subir el gasto en 23.000 millones, van a ser en 15.000, que es justo el dinero de las pensiones. Y luego hay que recordar cuando digamos esto de las pensiones que esto es estructural, que es que esto se queda para siempre, no es que luego baje la inflación y nos vayamos a ahorrar eso ya esto. Está entonces, ahí y cuenta para los siguientes. Exacto, es un problema estructural y que cuando se gasta en esto, que yo no deseo nada malo a los pensionistas, ¿no? O sea, es que el problema es que cuando tú tienes un presupuesto tienes que decidir en qué gastas y en qué no. Entonces, si tú gastas 15.000 millones más todos los años ahora en financiar las pensiones, pues son 15.000 millones que o no das a educación o no das a sanidad o vas acumulando una deuda que las próximas generaciones tienen que pagar. Y a lo mejor no es lo mismo una pensión de 500 euros que la pensión que otra vez. Sí, pero... Si es que ya puestos a... Claro, puestos a decir... Es que no dejemos de decirlo. Es decir, vamos a ver, en todo el periodo de gobierno de Mariano Rajoy, cuando se empieza a plantear esta cuestión de ligar las pensiones al IPC otra vez, nefasta idea, por supuesto, el aumento de precios había sido del 14% en todo el periodo y la revalorización de pensiones en ese periodo había sido del 14%. Cosa distinta es si justo en los últimos años se había producido una revalorización puntual por el factor de sostenibilidad, que en cualquier caso venía acoplada con años en los que hubo deflación. Eso es, en España. Negativo. Y había críticas a un modelo en el cual los pensionistas estaban ganando poder adquisitivo. Bien, esos son los que cargaron contra eso, son los que gobiernan ahora. Los que dijeron que lo injusto era aquello y lo justo era ajustar siempre según IPC salarios de funcionarios, como ha dicho María, como has dicho tú, Carmen, también, pensiones, contratos públicos, indexarlo todo. Pues ellos son los que pidieron eso, ellos son los que gobiernan ahora. Y por supuesto que sus ideas nos llevan a la quiebra. Que no se me malinterprete, por supuesto que nos lleva a la quiebra. Pero políticamente la única postura coherente y sensata es que cumplan su programa, que cumplan la plataforma con la cual llegaron al gobierno. Entonces no decían que todo tenía que ir indexado al IPC, suban las cosas un 8%. Ahora, como ustedes prometieron, los y lo demás era antisocial, los contratos públicos no van indexados a la inflación, están las empresas que trinan porque claro. Muchas obras le salen a pérdidas. A pérdidas. No, pero si hasta el inserso está en pie de guerra, hombre. Exacto. Porque les piden financiar vacaciones que cuestan 35 euros al día a 20 euros. Claro, pero insisto que a mí, obviamente, es
con ánimo de polemizar, pero es que hay que hacer esa polémica, hay que insistir en esto. Es decir, no se puede decir una cosa, luego hacer la contraria y que se vayan de rositas. Le han dicho a toda España que la clave para una economía funcione con justicia y con estabilidad en la posición económica de las personas y las empresas es indexarlo todo, y es al revés. Y puede resultar paradójico, pero efectivamente, al deslindarte de la inflación, las cosas empiezan a operar bajo un sistema de ingresos y gastos, de productividad y, en definitiva, las lógicas de oferta y demanda de una economía. Pero cuando tú lo atas todo al IPC, el único resultado que tienes es, entre otras cosas, más inflación. Se dijo, y así lo estamos viendo. Se dijo que esto generaría déficit, que generaría inflación, etcétera. ¿Qué tenemos, Carmen? ¿Qué tenemos, María? Más déficit, más inflación. Y menos crecimiento, y más recesión, y... un dato, la noticia de la semana de Telefónica, escuchen porque tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. ¿Qué están haciendo las familias que pueden con su dinero? En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues están haciendo ahorrarlo, porque fíjense que el ahorro de las familias está marcando récord. El dinero en depósitos está prácticamente en el billón de euros. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, los hogares sumaron en abril más de 982.000 millones de euros en depósitos, casi un 1% más que un mes antes. Si continúan al actual ritmo de crecimiento, van a acabar tocando el billón de euros, esperamos, en cuestión de 3 meses. Desde marzo de 2020... el ahorro en depósitos no ha parado de crecer. De hecho, nada menos que ha crecido un 15%. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pero bueno, lo de Indra es gordo, porque es que ayer hubo momentos en caídas del 20% que ya viene arrastrando. Es gordo, no es una cosa nueva, sino que el desembarco del poder de este gobierno en Indra ha sido paulatino. Esto enmarca dentro del discurso del gobierno de la colaboración público-privada, que hay que ir con... Bueno, llevan un poco insistiendo en este mensaje, ¿no? Ya con los fondos europeos, de que tenían que ir de la mano empresas y gobierno, y están aprovechando, bueno, pues para meter a sus consejeros de una manera pues que la propia CNMV ha lanzado la voz de aviso, porque esto es una operación concertada entre el gobierno una y otros frase, inversores. Hijo, que ya Chopin dice el Banco de España, el INE, la CNMC, la CNMV, la AIREF, el CSIC, el CIS, el CSIC... Radio Televisión Española. Es una toma de poder descarada, radical, sin ningún tipo de ni siquiera intento de disimular, y obviamente esto es un episodio más de cómo hay una concepción del Estado como feudo del partido político en el poder, efectivamente, y no de lo peor del felipismo. Ya, es esto. Pues hasta aquí hemos llegado. María, muchas gracias. Rápido, Diego, muchas gracias. Hoy ha estado a los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román. En la producción hay Pertusa y Marta Galindo. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Les esperamos el próximo sábado. La semana que viene hay más consejos de ministros. Ya verán cómo esto se va a ir repitiendo. Les espero el próximo sábado, pues con más Economía para Todos. Economía para Todos con Carmen Tomás.